Después lo tenemos a Cyber Monster. Mierda, che, qué nickname se mandó. Cyber, me imagino que debe ser un tipo muy grosso. Cyber Monster nos dice, claro que tiene que ver la química. Y acá chapea, dice, te lo dice un farmacéutico, licenciado en biotecnología, ingeniero en industria y alimentos y un futuro médico. Esto lo que te está diciendo es que justamente, y esto es un detalle menor, es que tener un montón de títulos o estudios, sin duda, y lo está demostrando Cyber Monster, no te habilita a opinar, ni siquiera tener un poco de racionalidad, porque Cyber Monster debe saber que dice que sí, que la química tiene que ver. En los 90 fue cuando más química se usó. De hecho, hablamos siempre de la maldición de los 90. Culturistas que lamentablemente pasaron para el otro lado, casos muy emblemáticos, Mohamed Benaziza, Andreas Munzer, todavía recordamos cuando lo llevaron en andas entre 4, lo tuvieron que sacar a Paul Dillett por los calambres que tenía, y después, bueno, tantos enfermos como Tom Prince, Dennis Newman, y la cantidad de culturistas que tuvieron problemas de salud, incluso legales también, por el uso exagerado de la química, ¿no? Hace unos días nada más subí un short justamente a YouTube contestándole la pregunta a un suscriptor que me preguntaba por qué los físicos de la old school, digamos de los 80 o de los 90, eran más estéticos, más bonitos, mejores que los físicos de la actualidad. Ahora les voy a mostrar el short, pero lo que me sorprendió fue la cantidad de respuestas incorrectas, digámoslo de alguna manera, y me llama la atención la falta de información, pero sobre todo cómo hay gente que sin tener la más mínima idea de lo que fue el culturismo de los 90 y que no tiene mucha idea de lo que es el culturismo actual, opina y encima con gran autoridad. Entonces, vamos a escuchar el short primero y después vamos a repasar las respuestas, los comentarios, algunos muy buenos, muy acertados, algunos hasta me dejaron pensando, pero la cantidad de tonterías que opina mucha gente. Este es el short. Ahí va. Temple 512. Simón, ¿a qué crees que se debe que los físicos de los 90 y los 2000 son mucho más bonitos e impactantes que los de la actualidad? Muy buena pregunta, ¿eh? ¿Es la química? No. ¿Es el tipo de entrenamiento? No. ¿Selección genética? Sí. ¿El enfoque? No. Bueno, vos me hiciste una muy buena pregunta y me tiraste 4 opciones. La química no tiene absolutamente nada que ver. El tipo de entrenamiento tampoco tiene nada que ver. La selección genética sí. Y el enfoque tampoco, porque hay un montón de culturistas hoy en día que están súper enfocados, como muy pocas veces lo vi, ni siquiera en los 90. Ahora, vamos a la genética. Y vos decís, pero la genética, ¿qué tiene que ver? Y esto justamente lo hablamos con el amigo José María Forte. Explicación que él, la más razonable de las que yo escuché, y estoy bastante de acuerdo con eso, es que el problema que en la actualidad no hay físicos tan bonitos o tan buenos físicos, vamos a decir, o no hay el nivel que teníamos en los 90, por ejemplo, porque ya no tenemos un Ronnie Coleman, un Flex Wheeler, un LeBron, y mirá los nombres que te estoy tirando, ¿no? Hasta Roden, yo creo que Roden marcó un punto de inflexión. ¿Cómo? Dorian Yates marcó un punto de inflexión en los Mass Monster, marcó una nueva tendencia desde su primer Mr. Olympia, y después Ronnie Coleman
subió un poco la vara, agregándole a esa gran masa muscular y a esa rocosidad cierta forma dentro de la monstruosidad. Creo que Roden es el último Mr. Olympia que conserva algo o mucho de esa estética de los 90. Y fíjate que coincide bastante con lo que dice José María Forte y lo que algunos como Forte pensamos, es que justamente cuando empiezan a aparecer estas nuevas categorías masculinas como Men Physique o Classic Physique, empieza también a bajar el nivel del culturismo o dejan de aparecer estos físicos maravillosos como los de los que hablé anteriormente. ¿A qué se debe esto? Que probablemente muchos físicos, muchos flesh wheelers o muchos flesh wheelers, muchos lebrones, muchos Roden en potencia, que tal vez antes de que tengan un gran desarrollo muscular podrían haber ido al culturismo, a la open bodybuilding, y fueron para el lado de Men Physique o de Classic Physique. Entonces esa sería una de las razones que tiene muchísimo sentido. Temple, bueno, este fue el short de YouTube. Creo que fui bastante claro, bastante explícito, mucho más explícito no puedo ser, al menos una opinión fundamentada de lo que yo creo, y también el amigo Forte y muchos coincidimos de cuál es la razón de que el culturismo de hoy en día no tenga esa belleza, esa estética, incluso esa calidad que lo tenía a fines de los 80 y durante todos los 90, sobre todo en los 90, ¿no? Pero ahora vamos a ver los comentarios, vamos a leer algunos de los comentarios, que son lo que me llamó la atención, la desinformación y, como les decía antes también, con la autoridad con la que opinan algunos que no tienen la menor idea de culturismo. Por ejemplo, acá me dice Marcelo Albiguini, dice, MEPA, me parece, ¿no? Obviamente, que la química sí, hormona de crecimiento, insulina, antes no se usaba. No, Marcelo, no es así. Hormona de crecimiento e insulina se usó desde principios, muy principios de los 90 y en grandes cantidades. O sea que es incorrecta tu afirmación con respecto a eso. Después lo tenemos a Cyber Monster. Mierda, che, qué nickname se mandó. Cyber, me imagino que debe ser un tipo muy grosso. Cyber Monster nos dice, claro que tiene que ver la química. Y acá chapea, dice, te lo dice un farmacéutico, licenciado en biotecnología, ingeniero en industria y alimentos y un futuro médico. Esto lo que te está diciendo es que justamente, y esto es un detalle menor, es que tener un montón de títulos o estudios, sin duda, y lo está demostrando Cyber Monster, no te habilita a opinar, ni siquiera tener un poco de racionalidad, porque Cyber Monster debe saber que dice que sí, que la química tiene que ver. En los 90 fue cuando más química se usó. De hecho, hablamos siempre de la maldición de los 90. Culturistas que lamentablemente pasaron para el otro lado, casos muy emblemáticos, Mohamed Benaziza, Andreas Munzer. Todavía recordamos cuando lo llevaron en andas entre 4, lo tuvieron que sacar a Paul Dillett por los calambres que tenía. Y después, bueno, tantos enfermos como Tom Prince, Dennis Newman y la cantidad de culturistas que tuvieron problemas de salud, incluso legales también, por el uso exagerado de la química, ¿no? Entonces, según Cyber Monster, la química tiene que ver. No es. A ver, él está diciendo que la química tiene que ver porque es el cambio que hay ahora, como que ahora se está usando más química que antes. Y no es así. O sea que ser farmacéutico, licenciado en biotecnología y bla, 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 ingeniero en industria, sin duda no te habilita a hablar de culturismo. Sería bueno que me digas, mirá, claro que tiene que ver la química, te lo dice un
culturista que ganó más de 100 torneos, campeón mundial, campeón europeo, campeón español, campeón sudamericano. Eso tendría mucho más sentido y te habilitaría más a opinar que decir que tenés un montón de títulos o estudios, ¿no? Alejandro Santiago comenta, dice, Dorian Yates, Kevin Lebrone, Flex Wheeler, Ronnie Coleman, joven, entre los 80 y los 90, fue la verdadera época dorada. Y bueno, creo que en eso todos vamos a coincidir. Nombró lo más pesadito, Dorian Yates, Kevin Lebrone, Flex Wheeler, Ronnie Coleman. Bueno, podemos agregarle a Cormier, a Lee Priest, a Elson Batty y a muchísimos más. Betiona tiene una explicación un poco más larga. Dice, es una serie de factores, no se puede reducir a uno solo. Eso es verdad, son muchos factores. Y dice, tiene la forma de juzgar, ahora premian más la plenitud que la condición extrema. Solo importan los glúteos, nada más. Sí y no, porque un culturista como Ronnie Coleman, o como Cutler, o como Lebrone, o como Flex Wheeler en su mejor momento, yo creo que hoy hubieran ganado más allá de, como él dice, la forma de juzgar, hubiera ganado tranquilamente el último Mr. Olympia. Si bien tiene mucha razón Betiona que solo importan los glúteos nada más. Un tema a hablar en otro video sobre el tema de los glúteos. Dice, ahora es más fácil ser pro, antes llegaban menos cada año, pero eran muy buenos todos ellos. Eso sí, claro, tiene mucha razón. Muchísima razón. Tengan en cuenta, acá tenemos otra respuesta, pero quiero aclarar esto. También tiene mucho que ver que cuando llegaban esos 15 profesionales que ganaban la Procar en los años 80, 90, me voy a enfocar más en los 90 en este video, esos 15, no mucho más de 15, eran los campeones, el primero y el segundo de los Nationals, primero, segundo y tercero de los Nationals, el primero y el segundo de los USA, el campeonato, el overall del campeonato mundial 1, el primer puesto de los North American, que era México, Canadá y Estados Unidos, un campeonato que creo que no se sigue haciendo. Creo que también el campeón overall del campeonato británico, creo que también, y así lo ganó Lee Priest, creo que también con el Australia, el campeón de Australia y el de Canadá. Y teníamos en Sudamérica el ganador del Ibero Sudamericano, pero no era clasificación automática, tenías que ganarlo y pedirlo, que muchos no lo pedían porque realmente ya hablé en algún video de que los culturistas, muchos argentinos incluso, que hubieran podido pasar a profesionales, no pedían esa Procar porque consideraban que no estaban a la altura de las circunstancias. Y como pasó, por ejemplo, en España con Paco Bautista, que siendo un monstruo y ganando el overall del campeonato mundial, Paco Bautista decidió con muchas dudas ser profesional porque él no estaba seguro, según él mismo cuenta, porque decía, no creo estar a la altura de las circunstancias. Vaya si lo estuvo, pero fíjense la mentalidad, el cambio de mentalidad que él en algún momento pensó, ganando el overall de un campeonato mundial. En aquella época los mundiales eran categorías de 30, de los 30 todos estaban echando fuego, como decimos en Argentina, pero fíjense los cambios que hay también en la mentalidad de los culturistas. Saúl Montoya dice, es como los carros, los autos, le decimos en la Argentina, de los 80 y los 90, los carros de hoy en día. Y yo me voy a ir un poco, Saúl Montoya, sí, ya en los 80 y los 90 ya hay una gran diferencia, si bien obviamente los automóviles de hoy tienen toda esta tecnología con un montón de cámaras y un montón de, computadoras y un montón de extras, digamos, que lo hacen más sofisticados, tal vez, ¿no? Más ágiles, un poco más veloces tal vez, pero la calidad de los autos, la duración de los autos, pero sobre todo la estética, y me voy a ir un poquito más atrás, ni hablar lo que eran los 60, yo soy de 1968, yo nací en el Mayo francés y nací en el año que nacieron los más famosos muscle car, los autos musculosos, o muscle car, como llaman los americanos, o llamamos nosotros en general, a lo que son los Mustang, los Corvette, los Charger y todos estos autos espectaculares
que aparecieron en Estados Unidos y que tenían una gran personalidad. Vos, un Mustang o un Camaro de fines de los 60 lo podés diferenciar muy bien del resto de los automóviles, y no pasa lo mismo actualmente con lo que vemos hoy en día, que prácticamente yo tengo un auto chino, un Jetour, un SUV, que es hermoso, es una maravilla el auto, pero bueno, son todos más o menos iguales. Yo por ahí veo uno y no sé si es un Ford Explorer hecho en China, si es un Jetour, incluso hasta un BMW, un X5 o X6, XL, que son muy parecidos. O sea que también está muy bien la deducción que hace Saúl Montoya, la comparación con los autos, con los carros, como él dice, pero creo que no es argentino, con los carros de antes, ¿no? Y César Villalta dice, la explicación no tiene nada que ver con la opción genética. Él me aclara eso, ¿no? La única genética que tiene relación con esto es la genética de los jueces, que cada vez son más estúpidos. Bueno, mirá, no estoy tan de acuerdo. Yo no creo que los jueces sean estúpidos, en realidad. Lo que sí, César, creo que hay un sistema que, esto ya viene de la IFBB, de la IFBB Internacional, la de Santonja, esto del head judge, y que hoy día es un juez, a veces tres, pero generalmente es un juez el que decide quién gana o quién pierde un campeonato. Antes teníamos 11 jueces en todos los torneos, y todos los 11 jueces tenían gran incidencia en el resultado, porque podían pedir comparaciones. Hoy solamente el head judge, bueno, ellos tienen una explicación que tiene un poco de lógica para agilizar esos torneos que son interminables con tantas categorías y tantos atletas, tiene un poco de lógica, pero que un solo juez te arme un call-out y te ubique todos los atletas, el primero en el medio, el segundo a la derecha, el tercero a la izquierda y así sucesivamente, no está bueno. No creo que los jueces sean estúpidos, si es estúpido el sistema de puntuación que actualmente tienen para jugar, al menos en lo que es la IFBB. Bueno, Betty Ona también aclara, con la pregunta anterior, dice que mucho más SEO e insulina y menor uso de diuréticos. No estoy tan de acuerdo. Menos enfoque en el entrenamiento pesado y más uso de máquinas. Bueno, esa es otro de los prejuicios que se tiene. Se piensa que hoy se usan solamente máquinas y que ese exceso de uso de máquinas hace que no se logren esos físicos maravillosos, como decíamos, de los 90. Pero cuando vamos a repasar una rutina de los 90, no tanto te diría de los 70, obviamente, tampoco de los 80, de la rutina de Dorian Yates, incluso de Coleman, de Kevin Lebrone, si bien se usaban pesos libres, hoy también se usan pesos libres, se usaban muchísimo las máquinas. Y vamos a remitirnos un poco más a lo que es la verdadera old school de Menzer, de Mike Menzer, que como ustedes saben yo no estoy muy de acuerdo, nada de acuerdo a lo que es el heavy duty. Sí, es admirable la claridad en la ejecución de los movimientos y cómo Menzer construía esos físicos, tanto el de él como de muchos de sus alumnos, con máquinas Nautilus. Lo bien que aplicaban y lo bien que funcionaban esas máquinas, si bien antes y ahora la base siempre debería ser el uso de pesos libres. Más allá que un cuerpo que ya ha sido construido a bases de pesos libres, que ya tiene unos 20 o 30 kilos sobre la altura del culturista, digamos un tipo de 1,80 m, que compite con alrededor de 115, 110, 120, 125 kilos, probablemente ya debería pasar, o de hecho lo hacen, a usar más maquinarias que en los comienzos de su carrera. También dice cambios culturales dentro y fuera del culturismo, del mundo del culturismo. Ese es un punto muy interesante que da para un largo análisis, los cambios culturales, y ahí vamos a referirnos también a las redes sociales. Y dentro de los cambios culturales que bien dice Betty Ona, también yo voy a agregar un factor que puede sonar, repito, estos son todas apreciaciones personales. Ya ha llegado el momento, cuando termine que ya estoy terminando el estudio, Fitness Más Estudio,
que va a ser un estudio profesional, no como ahora que estoy bastante amateur con todo el equipamiento. Vamos a hacer programas con especialistas como con Dufort, con Forte, con el Nota, programas muy interesantes analizando estos cambios culturales. Y esto que voy a decirle a continuación, esto es una apreciación personal, el factor suerte también. Y le voy a poner un ejemplo. Hay etapas que no tienen mucha explicación en algunos deportes donde han habido grandes estrellas y luego por una década, 2 décadas dejan de haber esas estrellas. Te voy a poner un ejemplo muy rápido y muy claro. Por ejemplo, en el tenis. En el tenis, en los 90, una etapa, a mí me gustan todos los deportes, me gusta mucho también el tenis. En los 90, si bien hubo muy buenos tenistas, no hubo grandes estrellas que destacaron. De hecho, vos lo tenés al chileno, al Chino Ríos, que llegó a estar primero en el ranking de la ATP y nunca ganó un Grand Slam, por ejemplo. Y 1 o 2 décadas después tuvimos estas 3 maravillas, como lo son Nadal, Djokovic y Federer, tal vez los 3 mejores tenistas del mundo, que deslumbraron durante casi 2 décadas. Y creo que ahí hay un poco un factor suerte, porque a diferencia del culturismo, el tenis es un deporte con muchísima tradición, donde hay mucho más dinero, y en el culturismo debería ser al revés, porque está mucho más popularizado actualmente que hace 20, 30 o 40 años. Y bueno, en el tenis siempre fue muy popular y siempre hubo mucho apoyo económico de grandes empresas. Y es curioso que en los 90 no haya habido estas estrellas como aparecieron algunos años después. Agrega Betiona, que dice que, como diría Shaun Wright, demasiados cocineros en la cocina, en referencia a los gurús de la preparación. No lo había escuchado a esa afirmación de Shaun Wright, pero es verdad. Fíjense que hoy lo tenemos a estos famosísimos, súper famosos preparadores, como Hani Rambod, Patrick Tuor, Milo Sarcev, Aceto, que si bien en su momento hubo muchos entrenadores, las estrellas eran los culturistas. Hoy, para muchos, las grandes estrellas son estos entrenadores muy famosos, que obviamente cumplen un rol importante, pero ni un Patrick Tuor, ni un Milo Sarcev, ni un Hani Rambod va a preparar a un culturista con una genética discreta como la mía y lo va a sacar un gran campeón o un top 10 del Olimpia. Eso es imposible. Entonces también tiene mucho que ver lo que decía Shaun Wright, que hay demasiados cocineros o algo así, no sé cómo era el dicho. Salve Lance hace una apreciación y dice lo siguiente. Fue una época de experimentación química al filo de la muerte. La condición era otra. Pero es verdad que, por ejemplo, ya no se ven bíceps y hombros como en aquellos años. Terminan las categorías que nombrás, que es lo que los jueces en esas categorías. Sí, se entendió el concepto, está muy bien lo que dice. Esto es un poco contradictorio, ¿no? Porque, como dice Salve Land, dice que fue lo que dije anteriormente, era mucho experimentación. Si sale bien, buenísimo, y si sale mal, probablemente pasemos para el otro lado o quedemos con una enfermedad. Y repito, ejemplo, Dennis Newman, Tom Prince, y bueno, y los decesos como dije antes, Benaziza, Mohamed Benaziza, bueno, y otros tantos que tuvieron consecuencias trágicas, ¿no? Pero dice, ya no se ven los bíceps y los hombros como en esos años. Muy bien, Salve Lance, muy buen comentario, sobre todo cuando él habla de los hombros. Uno recuerda una pose de pecho o de tríceps, por ejemplo, de Francis Benfato, me viene ahora a la mente, y vos veías todo, Gary Stridon, Perry DeMay, Lee Haney, todos tenían rayados los hombros de punta a punta. Hoy se ven 2 pelotas grandes, muy buenos hombros grandes, pero no se ven detalles. Vos antes veías el bíceps, esos bíceps espectaculares de Lee Priest, de Vince Taylor, de Coleman, con esos grandes picos, y hoy ves un bíceps, por ejemplo, del Olimpia, del campeón del Olimpia, de Lunford, que son 2 pelotas sin ningún tipo de forma. Hasta la campeona, la mujer, la campeona en Woman Bodybuilding,
tiene mejores bíceps con muy buena separación que el campeón del Olimpia. Es algo totalmente inexplicable, ¿no? Tenemos otro comentario y es el de, bueno, Panzer, será como el tanque alemán, Panzer T7. Antes se dedicaban a ser esbelto y verse saludables, ahora son enfermos de la química. Antes no miraban la química, solo la utilizaban para ayudar y no abusar. Hoy en día consumen tanto, hoy no quieren entrenar y prefieren abusar. Totalmente en desacuerdo, creo que Panzer no conoce nada del culturismo de los 90 y muy poco del culturismo de hoy, porque decir, como dice él, que antes no miraban la química, solo la utilizaban para ayudar y no abusar, es no tener idea, y vuelvo a nombrar de todos los grandes abusos. Se experimentaba con grandes cantidades de insulina, hormona, nubaína, e incluso con calmantes. Tom Prince tuvo los problemas que tuvo, según sus propias palabras, por un exceso de paracetamol, de Advil o algún tipo de calmante. El tipo se tomaba, cuando claramente, incluso, o sea, si viene de venta libre en Estados Unidos y en la mayoría del mundo, el paracetamol es de venta libre, te aclara que no podía tomar más, algo así de 800 miligramos durante 3 días, el tipo por los dolores se tomaba un frasco entero y bueno, y así tuvo sus problemas renales. Yo tuve, no voy a decir la suerte, la oportunidad, ¿no?, de verlo en su decadencia, entrenando en el Gold Gym, y de verlo 6 meses antes en una competición culturista, estar entre los 6 mejores, era un tipo que estaba totalmente arruinado. Da mucha lástima. Entonces esto era bastante común justamente por lo que se experimentaba en esa época. Entonces está muy equivocado Panzer, no es así. Y otra cosa que dice, que me parece una estupidez, cuando dice hoy no quieren entrenar y prefieren abusar. Panzer, ¿vos tenés idea la cantidad de culturistas que hay hoy en día que entrenan con gran sacrificio, con mucha inteligencia, y que se sacrifican tanto o más que los culturistas de los 80 y de los 90? Es una falta de respeto para estos grandes culturistas que tengo la oportunidad de verlo cuando viajo, incluso en mi gimnasio, en Fitness King, en todos los Fitness King, que si bien no hay top 10 del Olimpia, obviamente tengo culturistas profesionales, incluso tengo muchas chicas wellness profesionales, e incluso alguna que clasificó para el Olimpia, y puedo ver el sacrificio y los ovarios que le ponen las chicas, y también los huevos que le ponen muchos de los chicos, y cómo entrenan y cómo rompen límites. O sea, despreciar a los culturistas actuales y decir que hoy no quieren entrenar, prefieren abusar, me parece que es al menos es una falta de respeto. Y voy a terminar con esta apreciación que me parece no entiendo. Por eso digo, y esto voy a terminar con esta recomendación para aquellos que comentan: por favor, escuchen los videos, presten atención. Antes de escribir, piensen, razonen. No escriban pelotudeces por escribirla o porque se le pasó por la cabeza. Orlando Chávez, 82-88, dice: Coleman tampoco se veía bien en sus últimos Olimpias. ¿Pero qué tiene que ver? ¿A vos te parece que te digan que Coleman... Mirá la deducción que hace, que Coleman no se veía bien. Y bueno, todos tuvieron su prime, su esplendor, y muchos tuvieron su decadencia, y muchas veces al borde del retiro, ya por lesiones o por un montón de razones, por la edad, no tenés el rendimiento, no estás en tu prime, y obviamente que no se ve muy bien. Pero no entiendo el comentario sin sentido. Hay muchísimos comentarios. Este short tuvo muchas vistas y muchos comentarios. Si quieren pueden revisarlo, y solamente extraje algunos positivos y otros no tanto, para mostrar la falta de razonamiento que tiene mucha gente que opina por opinar, y que sería bueno que piensen un poco y que estudien o que investiguen antes de escribir un comentario absurdo. Un video un poco diferente de lo que veníamos haciendo hasta acá. Les quiero agradecer a todos ustedes que apoyan. ¿Cuántos somos? 32. Mirá,
De a poquito vamos subiendo, 32.800, vamos sumando, suscríbanse, a ver si llegamos, yo creo que vamos a llegar a 50.000 suscriptores en cualquier momento, si bien esto es un canal de nicho, de culturismo puro y duro. Creo que en algún momento, ¿y quién no te dice que algún día llegamos a los 100.000? Sería bastante difícil, pero algo muy bueno llegar a los 100.000 suscriptores. Así que los invito a que se suscriban al canal. Les agradezco por haberme acompañado hasta este momento y sobre todo darle las gracias, muchas, pero muchas gracias, por ser musculosos.